están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especial de Telediario que hemos denominado Decisiones Correctas para un País que Crece, en medio de las jornadas que se han vivido en todo el país de protestas, movilizaciones y la actuación también que tiene el gobierno nacional frente a las mismas. El día de hoy transmitimos a través de Ecuador TV, Gama Visión y TC Televisión. Nos acompaña Cristian Hidalgo. Muy buenas noches. Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos televidentes. Sí, vamos en pocos minutos más a efectuar un balance de lo que ha sido esta jornada de protestas. Esta jornada que los ministros, en pocos minutos más, la ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Cultura Juan Fernando Velasco efectuarán un balance de lo que deja esta jornada de movilización en algunos puntos del país. Vamos a estar conociendo precisamente cuál es la postura del gobierno. Hace poco el presidente de la República también se dirigió al país y acá en este programa especial vamos a tener ya la versión oficial tanto de la ministra de Gobierno como del ministro de Cultura en torno a las consecuencias, a las secuelas que deja esta jornada de movilizaciones en el país, Sofía. Pero para empezar vamos a revisar precisamente cómo se ha desarrollado el día y qué es lo que han manifestado las autoridades del país. El presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción para precautelar la seguridad ciudadana ante las protestas que ocurren después del anuncio del plan económico. Las medidas que tomamos en conjunto están en firme, no existe posibilidad de cambiar principalmente las relacionadas con el subsidio que causa tanto daño al país, fue lo que dijo y lo ampliamos de inmediato. Con el fin de precautelar el orden y la tranquilidad, pero sobre todo la seguridad ciudadana y controlar, vuelvo a recalcar, a quienes pretenden imponer el caos como el mecanismo de conseguir algo, ese tiempo ya pasó, ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país: la generación del trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas. El presidente ha demostrado, desde que convocó a la consulta popular, desde que decidió la necesidad de reinstitucionalizar el país, que era un deseo de todos los ecuatorianos, desde que decidió definitivamente que se vuelva a respetar los derechos de los ecuatorianos y que se vuelva a respetar el sagrado derecho a la información y a la libertad de expresión, desde ese momento yo he manifestado esa decisión, esa valentía para tomar decisiones. Una cosa es que uno sea prudente y otra cosa es que no tenga valentía. Tengo valentía y me sobra para tomar decisiones en beneficio de este país al que amo tanto. Desmanes y daños a la propiedad pública es el resultado que deja una jornada de movilizaciones en el país. En el siguiente reportaje presentamos un resumen de lo que sucedió hoy en algunos puntos de Ecuador. Testimonios de perjudicados y ciudadanos. Una jornada que terminó como comenzó, con violencia. Son los alrededores del centro histórico en Quito. Allí decenas de manifestantes con el rostro cubierto aprovecharon el anonimato para romper veredas y esos destrozos, convertirlos en proyectiles e iniciar una batalla campal contra la policía. Los más radicales incluso no dudaron en retener uniformados y prenderles fuego sobre esas motocicletas que son recursos del Estado. Pero ese fue el epílogo de un día donde los ecuatorianos debieron caminar para poder llegar a sus lugares de trabajo, gracias a la suspensión del transporte a la cual le siguió el cierre de vías. Ni los buses metropolitanos ni aquellos conductores que quisieron laborar lo pudieron hacer. Los perjudicados, como siempre, los ciudadanos. Un ejemplo: estos estudiantes que recorrieron las calles, pero no lograron acceder a sus centros de estudio. Nos vamos a exponer ante un peligro constante que está en las calles. Nosotros como locos venimos a clases, acá a la universidad, y no es justo de que ahorita no podamos salir de la universidad, porque las calles no hay para dónde salir, ni para el sur, ni para el norte, ni para el valle. Igual suerte tuvieron los trabajadores, quienes solo después de largas caminatas llegaron preocupados por lo que pudieron observar en estos recorridos. Lo que queremos es trabajar, no hay para nada transporte, entonces aquí lo que pagamos los platos rotos somos la gente que queremos trabajar. Todo fue a pies,
Desde Terminal Quitumbe. ¿Hasta aquí? De aquí hasta la Colón. Motivo por el cual son esos mismos ciudadanos, aquellos que no detuvieron su productividad para el país, quienes piden una salida pacífica y mediante diálogo. Somos conscientes de que al peligro al que nos exponemos a salir a las calles, a los estudiantes, a las personas mayores, entonces yo creo que sí podemos llegar a un consenso con el gobierno. Pienso también que la violencia no es necesaria, que siempre la comunicación nos abre más puertas. Es que para el retorno a sus hogares la odisea fue similar. Solo caminar por los lugares donde no habían desmanes les permitió después de 3 o 4 horas poder acceder a sus casas. Todo en un día con pérdidas incuantificables, cuando tanto se habla de apoyar a la economía nacional. Alex Llanos, Medios Públicos. Son las 20:09 y ya nos acompañan la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Cultura también, Juan Fernando Velasco. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pues veíamos las declaraciones del presidente de la República en horas de la tarde y hace poco también se pronunció desde la ciudad de Guayaquil y revisábamos las imágenes y las opiniones de la ciudadanía que se ha visto impedida de poder realizar sus actividades durante esta jornada. ¿Se puede comentar ya un balance de todo lo que ha sucedido el día de hoy en cuanto a daños, en cuanto a personas detenidas? Ministra, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Qué gusto compartir esta charla con ustedes y con el ministro Velasco. Hemos tenido un día largo y un día duro. Ha sido un día en donde muchas protestas se han endurecido. Hemos tenido actos de violencia que siempre son reprochables, por supuesto. Pero además hoy se ha sumado a estas protestas porque evidentemente sobre las medidas nosotros esperábamos que haya sectores que estén en desacuerdo, pero a estas protestas sobre las medidas económicas hoy se ha sumado la delincuencia, hoy se ha sumado el vandalismo. Porque por un lado hemos tenido efectivamente manifestaciones de diferente magnitud, pero por otro lado hemos tenido incidentes como en el Quicentro Sur, en donde estos delincuentes quemaron una UPC, porque eso no es un acto de protesta, y causaron severos daños en el centro comercial. Ustedes también deben haber visto a lo largo de la jornada imágenes de personas, lamentablemente cientos de personas, que pretendían saquear almacenes grandes, comercios grandes que en la ciudad de Guayaquil, y en algunos lugares del centro. Esto fue mucho más esporádico, pero esto no es comparable con lo que estamos diciendo sobre la discusión de las medidas. Yo creo que hay que separarlo, no es lo mismo. No es lo mismo tener una postura respecto del tema del subsidio a combustibles y manifestarse, y no es lo mismo salir a robar un almacén, no es lo mismo salir a afectar la propiedad privada o la propiedad pública. Tenemos creo que una veintena de detenidos que causaron destrozos en la gobernación de Imbabura y además 45 detenidos en el resto del país. Y ahí yo quiero ser enfática. Las personas no son detenidas por la policía por expresar una opinión contraria a esta medida. Las personas son detenidas cuando hacen este tipo de actos violentos, vandálicos, que realmente rayan en la ilegalidad. Creo que esto es algo a lo que todos estamos llamados a ponerle freno, porque aún los más críticos de la medida no me parece que estén en los actos de violencia ni vandálicos, ni que estén interesados en caotizar el país. Dicho eso, hay un sector, en cambio, al que solo le interesa caotizar el país y que está pendiente de que exista una protesta o un acto delictivo e inmediatamente se sube en esa protesta y en ese acto delictivo, y me refiero específicamente a los representantes del correísmo que hoy se atrevieron a llegar tan lejos como para sugerir que la Asamblea pida la salida del presidente Moreno. Eso es bueno, porque finalmente están ahí de cuerpo entero diciendo qué es lo que quieren y a qué nivel de caos pretenden llevarle al país. Ministra, precisamente eso quería consultarle yo. Hace poco el presidente daba declaraciones en Guayaquil y él decía: detrás de esto hay sectores que quieren desestabilizar al país. Es la palabra que el presidente utilizó. Hablaba del tema del diálogo. Le consulto a usted, ¿ustedes están dispuestos a continuar dialogando con estos sectores? ¿Y quiénes son los responsables más allá de todo esto, de lo que está sucediendo, por ejemplo, con saqueos en Guayaquil? No solo fueron los saqueos acá en Quito, sino también sí, claro, en Guayaquil también hubo saqueos. Y la pregunta específica es, ministra, ¿ustedes están dispuestos a seguir dialogando con la gente a la que ustedes están diciendo que están desestabilizando el país?
A ver, que con los desestabilizadores la verdad es que ellos tampoco están interesados en dialogar. Yo creo que esos son sectores políticos específicos. Con los sectores que tienen una crítica sobre la medida siempre tenemos líneas abiertas de discusión, por supuesto, y esto no quiere decir que estemos pensando de ninguna manera en revisar la medida. La medida que se ha tomado respecto del retiro del subsidio de los combustibles es una medida vital para el país, es una medida clave para el presente y para el futuro del Ecuador. Es una medida fundamental, no estamos pensando ni en tener popularidad, ustedes ven que es una medida muy dura, que no la han tomado gobiernos en 40 años, no estamos pensando en tener popularidad, no estamos pensando en financiar la próxima campaña, no estamos pensando en fondear el presupuesto de este año, estamos planteando una reforma estructural necesaria para el país y creemos que en ese sentido vamos a tener también un gran respaldo. La diferencia es que el respaldo no prende una llanta, el respaldo tal vez no sale en las noticias en un día convulsionado como hoy, pero hay un gran respaldo para la medida y mucha conciencia en amplios sectores de la población de que esta medida es necesaria. Hay sectores que tienen dudas, discutamos, conversemos, permítannos presentarles los argumentos que tenemos, los argumentos que tiene el gobierno, por qué el gobierno está haciendo este análisis. En ese marco, por supuesto, siempre seguimos dispuestos. Entonces no se ha acabado el diálogo, ministra. Nunca se acaba el diálogo. ¿En qué este gobierno nunca se va a dar ese diálogo precisamente? ¿Cuáles son los rangos en los cuales se va a mover esta discusión que se pueda dar con los distintos sectores que estén también dispuestos a dialogar? Porque usted dice hay unos sectores que no están dispuestos a dialogar, con los que sí están dispuestos a dialogar, ¿hasta dónde se puede llegar a consensos? Hay unos sectores que no están dispuestos a dialogar y que están en el límite de la comisión de delitos. En ese caso hay que aplicar la ley. Hay sectores que estoy segura que vamos a seguir dialogando en el país. Me refiero, por ejemplo, al movimiento indígena. El movimiento indígena tiene una postura dura sobre el tema de los combustibles, tiene una postura dura sobre ciertas medidas económicas. Nosotros, por supuesto, seguimos abiertos a dialogar con los representantes de ese movimiento y decirles, esto es lo que estamos pensando, hacia este horizonte proponemos llevar al país. Esto exige unas medidas de compensación para ciertos sectores, por supuesto que sí, y así lo reconocimos cuando el presidente Moreno, él mismo anunció, por ejemplo, el incremento de una cantidad en el bono de desarrollo humano, pero también anunció la atención al agro, también anunció nuevos créditos, también anunció cero aranceles para los insumos agrícolas. Entonces, creo que la discusión es más que la gasolina y hay sectores en el país que están interesados en entrar en esa discusión, nosotros siempre estamos dispuestos. Ministro, ¿se tiene un balance ya de los daños? No sé si ustedes han podido calcular lo que sucedió esta tarde y esta noche, sobre todo en el centro histórico de Quito, porque también le cuento, pudimos estar en la mañana recorriendo algunos puntos del sur y evidenciábamos precisamente de que se registraban también daños en esta protesta. Pero preocupa más allá lo que pasó en el centro histórico. No sé si ustedes tienen un balance ya de esos daños. No, todavía es muy pronto para hablar de balances. Lo que sí nos queda claro es que hay una afectación generalizada, no solamente a los bienes privados, sino a los bienes públicos, muchos de ellos patrimoniales. Y sobre todo hay una afectación a los derechos ciudadanos, a la circulación, al trabajo, a la libre expresión, incluso a la posición, como decía la ministra, de plantear un argumento diferente, que cuando de repente a río revuelto todo el mundo, los vándalos, los delincuentes, los que tienen intereses electoralistas, entran en la jugada a tratar de a río revuelto pescar algo, es cuando más se afecta a toda la ciudadanía. Me imagino que para los televidentes será un poco raro que estemos la ministra de Gobierno y el ministro de Cultura hablando de estos temas, pero un poco es el reflejo de lo que es este gobierno. Somos un grupo de gente, de ministros que liderados por el presidente Lenin, discutimos las acciones que deben realizarse, las planteamos, buscamos el bien común y estamos dispuestos, estamos repartidos aparte en todo el país y estamos dispuestos a venir y sentarnos y a dialogar. El diálogo está siempre del lado de este gobierno, no a partir de las medidas. Ha venido estando siempre planteado el diálogo con respecto a estas medidas. Y la manera de protestar, la manera de poner el punto de vista diferente tiene que cambiar. Tenemos que convertirnos en un país distinto.
cuando en el gobierno anterior se pusieron las preferencias arancelarias a los instrumentos musicales y se subieron un 45%, calificándolos como bienes suntuarios, no salimos los músicos a bloquear las calles, a incendiar a la gente, a no permitirle. No es una práctica que debe ser institucionalizada y por eso nosotros sentimos que siempre el diálogo tiene que estar por delante. Ministro, tenemos precisamente una nota que refleja pues lo que fueron las protestas en el Centro Histórico de Quito y cómo fueron afectados bienes patrimoniales y también pues los negocios del lugar, la ciudadanía que estaba buscando pues una vía para poder trabajar y tuvieron que cerrar. Así es que lo tenemos reflejado en la siguiente nota. El siempre concurrido y transitado Centro Histórico de Quito tuvo otro panorama este jueves. Desde la media mañana, sus históricas calles fueron escenarios de enfrentamientos entre policías y manifestantes, los cuales, a toda costa, querían llegar hasta el Palacio de Gobierno para expresar su rechazo a las decisiones económicas gubernamentales. Fue la tónica del gato y el ratón. Agresiones de lado y lado que afectaron, por un lado, al comercio. Los dueños de locales como restaurantes, bazares, tiendas, cerraron sus puertas para evitar daños y situaciones que pongan en riesgo su seguridad. Con el pasar de las horas, la violencia se concentró en varios puntos del centro histórico, especialmente en la calle Guayaquil y Esmeraldas, donde las piedras, las bombas molotov y gases lacrimógenos crearon el escenario del caos y la anarquía. Y con ello los daños materiales. Las calles lucen ahora mismo así: semáforos y postes en el piso, ventanales rotos, piedras por doquier. Crónica de una jornada de protesta que pasará factura a Quito y al país en general. Javier Ceballos, Medios Públicos. Bueno, y continuamos dialogando esta noche con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y con el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Ministra, quiero empezar a analizar el tema de los subsidios. No cabe duda que hay criterios divididos en torno a la decisión que ustedes tomaron de retirar estos subsidios. Quiero que nos cuente cuál es el análisis, cómo efectuaron ese análisis para tomar esta decisión. Sí, solamente quisiera complementar algo de lo que hemos comentado Juan Fernando y yo ahora hablando sobre las medidas de hecho que el país vivió en esta jornada. Tal vez decir que también hay noticias de que se encuentran ya caminos de solución. Hay al menos una modalidad de transporte que ha anunciado ya que levante el paro, que es el caso del transporte pesado. Creo que eso también hay que decirlo para que no tengamos esta sensación de que no hay salidas. Claro que hay salidas, hay que encontrarlas. Hay una modalidad de transporte que ha anunciado ya que levanta el paro el día de mañana. Hay provincias en donde alcaldes y prefectos están manteniendo reuniones porque dicen, bueno, mi provincia quiere trabajar, mi gente quiere trabajar, tenemos actividades planificadas durante el fin de semana, en donde la gente ha invertido su dinero y espera poder recuperarlo. Y creo que eso es el país, es un país que quiere trabajar. Ministra, ¿en qué términos se ha levantado la posición que tiene el gremio del transporte pesado? En términos de, vamos a conversar sobre las repercusiones que en las tarifas tiene la diferencia en el combustible. Y esto es importante. Todo el tiempo, para todos nosotros, para el presidente, para el país, me parece que es claro que cuando hay una modificación importante en el precio del combustible, esto va a afectar las tarifas. Esto es una realidad, esto va a afectar las tarifas. No es que el gobierno pretende desplazar el subsidio y ya no ser el que subsidia para que ahora los transportistas asuman ese costo. Esto es imposible, no estaba en ningún plan. El gobierno, los ministros del ramo, habían mantenido reuniones con los representantes de distintos gremios. Hoy nos preocupa porque tal vez el problema fue que no todos estaban enterados, que no todos los dirigentes pudieron transmitir a sus agremiados lo que estaba pasando. Pero mantuvimos reuniones en donde precisamente estaba previsto, con análisis técnico, revisar cuál es el porcentaje de impacto sobre las tarifas de cada modalidad de transporte. Tanto así que hay una reunión convocada el día de mañana, un directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, que tiene como uno de los puntos fundamentales revisar el impacto que tiene en la estructura de costos de una tarifa esta diferencia de precio. ¿Por qué me refiero a esto? Porque esta medida tenía un efecto natural ante los transportistas, normal, y que el gobierno estaba asumiendo. Y no solamente que lo estaba asumiendo para analizar la autorización, sino para proteger a los sectores más pobres del impacto económico que esa medida podría significar. Por eso el presidente anunció además un incremento de $15 para todas las personas
que reciben el bono de desarrollo, los diferentes bonos, porque no solamente es el de desarrollo, que suman más o menos 1.300.000 familias. Eso quiere decir que para ese 1.300.000 familias ya está previsto un incremento de $15 que llegará este mes al cobrar su bono, precisamente para afrontar cualquier cambio en las tarifas. Ministra, cuando Esta es la discusión. Cuando hablan de liberar el precio, que es el término que ustedes utilizaron, estamos hablando de cómo se van a fijar los precios de aquí en adelante. O sea, va a ser un análisis a través de datos a nivel internacional, o cómo van a fijar los precios, los costos. Sí, los precios se fijarán con el precio internacional, es decir, el costo real que tiene. ¿Cómo se fijan los precios de otros productos? Similar a lo que pasa en este momento con la gasolina súper. Exactamente lo que pasa con la gasolina súper. Puede subir o bajar. Desde que se liberó el precio de la gasolina súper en diciembre del año pasado, hemos tenido meses en donde ha subido y hemos tenido meses en donde ha bajado. Se trata de centavos, pero está la fluctuación. ¿Qué pasa ahora? La modalidad de subsidio, o qué pasaba hasta el día de ayer. La modalidad de subsidio lo que significa es que cuando el precio es muy grande, el Estado paga una parte. Y hoy día el Estado, hasta el día de ayer, el Estado ha destinado más o menos, en este año está previsto, pero el año pasado, tomemos la cifra, $1.500 millones para pagar ese subsidio. $1.500 millones que deberían estar invertidos en educación, en salud, en agricultura, en desarrollo, en tiempo libre, en cultura, pero que se van a personas, perdónenme, como nosotros, que tenemos un auto. ¿Por qué el Estado tiene que pagarme la mitad de mi tanque de gasolina? El Estado debe enfocar los subsidios para quienes más lo necesitan, y muchas personas nos hemos beneficiado indebidamente de ese subsidio. Algunos sectores industriales también, el contrabando. Hay personas que se han hecho ricas con el dinero del subsidio del Ecuador sobre los combustibles, y esos combustibles se van a otros países. Esta es una medida que corrige la economía. Es una medida que permite que el gobierno, esos 1.500 millones, en lugar de ayudar a tanquear su carro, el de Juan Fernando, el mío, el suyo, esos 1.500 millones vayan a escuelas, a salud, a agricultura. Esa es la medida que está tomando el gobierno. No es una mala decisión. Es importante que la rescatemos, que la saquemos de este ambiente de caos, y que con los sectores que apoyan la medida, que son muchos, entremos también en una discusión sobre cómo usar de mejor manera esos recursos. Tenemos que hacer una pausa en este programa especial de Telediario y pues regresamos enseguida con ustedes. Recuerden, este programa lo hemos denominado Decisiones Correctas para un País que Crece. Pueden escribirnos también a través del hashtag País que Crece. Enseguida volvemos con más. Comienzan las emociones del ciclismo y Medios Públicos está presente en la 36ª edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador, del 5 al 12 de octubre. Los mejores ciclistas del país y del extranjero recorrerán 1.300 kilómetros en búsqueda de la consagración deportiva. Todas las incidencias de la competencia, con reportes diarios y un resumen especial, desde las 19:30. A través de Ecuador TV y Pública FM. Comparte la emoción. De música y cultura para estar actualizados. Una cucharadita de sabor ecuatoriano para descubrir nuestro país. Disfruta del aroma de la buena energía y tómate un sorbito con la mejor información para el hogar. Café TV, en vivo, de lunes a viernes a partir de las 10:30. Por Ecuador TV. Hay ideas que se contraponen, posiciones antagónicas y perspectivas opuestas. Solo el diálogo permitirá analizar todas las posturas para sacar las mejores conclusiones.
Opinión y debate sobre temas de actualidad. Sin polémicas ni prejuicios. Porque la verdad no tiene matices. Blanco y negro. Nosotros damos los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Por Ecuador TV, domingos 21:30. ¿Quieres estar informado, pero no tienes tiempo? ¿Te gustan las noticias, pero tus ocupaciones no te lo permiten? Ahora puedes hacerlo. Llegó un informativo nuevo, fresco y con contenido verificado a las redes sociales. En 15 minutos te contamos las novedades más relevantes de la jornada. Ahora, a las 18 horas, de lunes a viernes, sintoniza el Facebook de Ecuador TV. Bueno, continuamos dialogando con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y con el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Antes, ministros, quiero invitarles a que escuchemos las declaraciones que hace poco nada más ofreció el presidente de la República, Lenín Moreno, en Guayaquil, tras esta jornada de protestas. Realmente el accionar ha sido bastante efectivo y de lo que tengo entendido, señor gobernador, está bastante controlado. Bien, la tarea fundamental de mi presencia acá, al igual que la de todos los señores ministros y de las Fuerzas Armadas y la Policía, es evitar que aquellos que saquearon el país sigan saqueando en otras instancias el Ecuador. No lo vamos a permitir. Personas que violen la ley definitivamente deberán ser detenidas. Nosotros hemos agotado el mecanismo de diálogo. Venimos dialogando desde hace muchísimo tiempo. Lastimosamente ha habido escasa seriedad que nos hace presumir que a lo mejor la intención no es precisamente esa, que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar el gobierno democráticamente y legalmente constituido. A esos golpistas de siempre les digo que les vamos a decir no. No, el Ecuador les está diciendo no. Así es que mejor acójanse a las consecuencias. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno, desde la ciudad de Guayaquil. Y pues sí, ya lo habíamos dicho anteriormente, utiliza dos palabras para ciertos sectores, ¿no? Desestabilizadores y también pues golpistas, incluso es lo que ha manifestado. El decreto de estado de excepción también fue emitido ya, está en vigencia en este momento y pues queremos consultarles a los ministros que nos acompañan pues cuáles son las implicaciones. Tenemos entendidos que también en algunos lugares del país han sido suspendidos espectáculos públicos y eventos deportivos. Ministro. En este sentido, cada provincia, a partir de una evaluación en la que tiene que ver la seguridad y la protección de la ciudadanía, tomará la decisión de si se suspenden o no los espectáculos públicos planificados. De la misma manera que la gente quiere ir a trabajar o que un empresario necesita salir con su producción, hay espectáculos sucediendo donde hay inversión, donde hay un público que ha comprado su entrada y que seguramente está esperando que las condiciones permitan que se tomen las decisiones que serán consensuadas entre los intendentes y los gobernadores en cada caso para decidir si se cancelan o no sus espectáculos. Pero acá en la ciudad de Quito sí se han dado pues cancelación de eventos deportivos e incluso un concierto. Por ahora no hay todavía una versión oficial de si se cancelan o no los conciertos. Yo esperaría a ver qué es lo que sucede el día de mañana y se evaluará seguramente. La Intendencia tiene esa responsabilidad de garantizar el bien común y la seguridad de todos y a partir de eso se tomará la decisión. En tema de seguridad, ministra, ¿qué implica ese estado de excepción? Expliquémosle a la gente. Sí, el estado de excepción no tiene ninguna implicación para el ciudadano en general. Es decir, no es que el ciudadano común está impedido de salir de su casa o de hacer alguna actividad. No hay ninguna prohibición para ningún ciudadano. Al contrario, lo que el estado de excepción busca es que podamos utilizar
a la policía y a las Fuerzas Armadas para garantizar que la persona que quiere llegar a su trabajo llegue, que quien quiere llegar a un escenario deportivo llegue, que quien quiere sacar sus productos, los productores de leche que quieran llevar sus productos, los productores del campo que quieran llevar sus productos, que la gasolina que tiene que llegar a las gasolineras. Es decir, el estado de excepción lo que permite es usar la fuerza para abrir las vías cuando sea necesario, usar la fuerza para retirar a las personas que bloqueen el tránsito. No es que está prohibido decir algo, lo que está prohibido es impedir el derecho de las otras personas. Y a propósito, y el estado de excepción faculta, a Fuerzas Armadas y a Policía. Hay un tema importante del estado de excepción. El estado de excepción permite la requisición. ¿La requisición qué significa? Que si, por ejemplo, la ciudadanía necesita estar abastecida de un producto, pero no puede pasar el camión, no puede pasar el tanquero, porque hay un camión, un carro de transporte pesado que está bloqueando la vía, no solamente el estado de excepción nos faculta retirarlo, nos faculta llevárnoslo. Nos faculta llevárnoslo y a usarlo. Es decir, si la ciudadanía necesita transporte, incluso se podría usar el mismo transporte para proveer ese servicio. Esperamos no llegar a ese escenario. Se devuelve, ¿no? Sí, se devuelve, se devuelve. No sé. Esto es importante aclararlo también. Es que hoy día en el gabinete era parte de lo que conversábamos y discutíamos con los ministros. No es confiscación, es requisición, es no permitir que estos objetos sean usados en contra de la ciudadanía, sino recobrar la calma. Lo que el estado de excepción, lo que estamos buscando con el estado de excepción es recuperar la normalidad y la calma, como afortunadamente ha sucedido en muchas ciudades y provincias del país, en donde las actividades se desarrollan con bastante Esto es normalidad. importante poder mencionarlo, porque desde el ECU 911 se daba cuenta de que habían pues más de 200 puntos que habían sido obstaculizados para el tránsito de personas y obviamente de vehículos. Con este estado de excepción se ha logrado ya destapar estos bloqueos. Sí, el estado de excepción ha permitido ya la intervención de Fuerzas Armadas, por ejemplo, en los saqueos en la perimetral en Guayaquil. Las Fuerzas Armadas también están presentes en el centro de Guayaquil, están presentes en la bahía de Guayaquil y están haciendo un patrullaje permanente, porque una de nuestras preocupaciones el día de hoy eran y son las vías de acceso al aeropuerto. Entonces, lo que hemos tenido es el retiro de unos manifestantes o el retiro de escombros, de llantas. Luego se recobra la normalidad por un momento, luego hay alguien más que interrumpe la vía, se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Esto es más o menos en los puntos delicados en donde esta tarde ya ha empezado con la vigencia del estado de excepción a operar las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la situación actual, ministra? ¿Se tiene información de que en qué puntos del país continúan existiendo ese tipo de inconvenientes? Mire, la información cambia por momentos porque unos manifestantes se retiran, otros manifestantes cambia el número, habían muchos, disminuyen. Entonces la información cambia, pero yo le podría decir que en 9 provincias del país son aquellas en donde tenemos estos focos de interrupción de vías, de prender unas llantas o de violencia o de delincuencia. Tenemos en unas 9 provincias, pero hay otras en donde las actividades se desarrollan en relativa calma. Digo relativa porque el hecho de la suspensión de clases, no estamos en una situación normal. ¿Se mantiene eso para mañana, la suspensión de clases? Sí, el día de mañana no habrá clases, de esa manera nos aseguramos que aún en los casos de mayor tranquilidad no se vaya a exponer a los niños y a los jóvenes. Usted dice que hay 9 provincias pues en los que hay algunos puntos conflictivos, pero en el resto ¿existe normalidad? ¿Existe el desarrollo de actividades sin problemas? Sí, relativa normalidad decía yo, porque siempre el país está pendiente de lo que está sucediendo. El transporte interprovincial es el que menos se ha dado en estos días, en este día. De 400 cooperativas, le estoy diciendo en números cerrados, 50, 60 están operando con normalidad, todavía es un número pequeño, pero incluso hay cantones del país en donde los taxis funcionaron, en donde no hubo ningún problema. Entonces tenemos diferentes realidades en diferentes lugares, hubo zonas en cambio muy conflictivas hoy. Ministra, hace poco usted decía y topábamos del tema de que un gremio de transportistas hizo pública ya su postura de abrirse al diálogo. En las últimas horas, a raíz de que tenemos estos conflictos en el país, ¿hubo algún acercamiento ya del gobierno, de usted, con representantes de los transportistas para buscar una salida? El gobierno sí, yo no lo he hecho, no es el papel que me corresponde, pero los ministros del ramo han tenido todos estos días, no hoy, todos estos días los canales de diálogo abiertos para escuchar las preocupaciones, para escuchar las propuestas y también para explicar algunos casos en donde puedan haber malos entendidos, para hablar con la dirigencia y con los agremiados. Esas puertas siguen abiertas, las conversaciones se mantienen. No es mi tarea es el tema de la seguridad.
Estoy encargada junto con el ministro Jarrín de la aplicación del estado de excepción, así que yo me voy a concentrar en esa parte, pero los ministros de Transporte y Obras Públicas van a mantenerse en conversaciones y ojalá, tenemos buenas señales, yo no quiero adelantar ninguna opinión, pero tenemos buenas señales de que hay un ánimo de seguir trabajando, de levantar la medida de hecho de muchos de los sectores del transporte, de muchas modalidades. ¿Qué es lo que piden, ministra? Solo una preguntita más, Sofía. ¿Qué es lo que piden ellos, aparte del tema del subsidio? Bueno, ese es un tema que están tratando los ministros del ramo. Ahora, pues lo decíamos tras cámaras que toda esta jornada se ha centrado básicamente en el aspecto de la liberación de los precios de la gasolina y también del diésel. Sin embargo, hay otros temas que también son parte de estas decisiones económicas, tributarias, también laborales que pues ha adoptado el gobierno nacional y que pasan algunas incluso a la Asamblea Nacional. ¿Qué creen que pase con eso, ministro? Pues como decíamos hace un momento, no habría ningún motivo por la cual un asambleísta que está pensando en los ciudadanos no esté de acuerdo con lo que se está planteando. Son todas reducciones de impuestos y aranceles que incentivan, que motivan, que generan circulación, que generan motivación para los emprendedores. Hablemos, por ejemplo, de la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, que todos los emprendedores, todos los empresarios pequeños, medianos, grandes, encontraban o encuentran todavía en este impuesto, en este anticipo, una traba fuerte para sus actividades. Está eso, está la eliminación de los aranceles para todo el tema de tecnología, para las laptops, para las computadoras, para las tablets, para los teléfonos inteligentes. Hay una serie de propuestas para incentivar para incentivos tributarios relacionados con la cultura, con el entretenimiento, con las artes. Está también, se bajan impuestos para los automóviles de menos de $32,000. Son un montón de medidas de las cuales ni siquiera ha habido la oportunidad de hablar. Se habla del paquetazo, pero el paquetazo en realidad es un paquetazo positivo. El paquetazo está del otro lado. Lo que se ha hecho con los subsidios es, como decía la ministra, tomar una decisión aparte largamente postergada, de la cual todo el sector productivo, incluso todos los mandatarios y la clase política de este país ha hablado y es consciente del daño que le ha hecho durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que siempre se tomó la decisión pensando en la popularidad, y algo que hace el presidente Lenin es siempre, y lo dice en su gabinete, ustedes saben que yo estoy recién llegado a estos temas, y me sorprende cómo el presidente siempre pone de lado el tema de la popularidad. Siempre las discusiones son en torno al bien común. Hay discusiones. Eso es una cosa extraordinaria, la posibilidad de hablar con el presidente. A mí me hubiera encantado que hubiera sido transmitido en vivo ese gabinete en el cual hablábamos de si había que subir el IVA, porque ya había hasta versiones de que se inventó lo del IVA para generar la tensión y después clavar esto como un plan maquiavélico. Hablábamos del IVA, de los subsidios, de otro tipo de medidas, y los ministros dábamos nuestra opinión y discutíamos y debatíamos, y el objetivo común, el único objetivo que nos llevaba a la discusión es cómo garantizamos que la gente más necesitada, más pobre de este país se vea menos afectada por esta necesidad, que es una necesidad real, que tenemos un déficit, que eso no se puede ocultar. Frente al déficit hay que tomar decisiones. Cuando nos damos cuenta de que estos subsidios le llegan al contrabando, le generan tanto beneficio al contrabando, cuando vemos que obviamente si en este momento la gasolina en Perú cuesta el doble de lo que cuesta sin subsidios en Ecuador, uno se da cuenta que absolutamente eso es lo que va a generar este contrabando. Entonces, creo que hay muchísimas medidas que de alguna manera comprenden y buscan rectificar
estos 40 años de tener estos subsidios y que distorsionaban la realidad. Y a propósito, usted que lo mencionaba, ministro, pues también sería importante preguntarle sobre por qué tomaron esta decisión de esta liberación de los precios del diésel y la gasolina y no lo del IVA, que era lo que pues en realidad sonaba muchísimo que iba a ser la opción que el gobierno tomaría, porque hay también sectores que dicen que pues con el alza del IVA, por ejemplo, no se afectaba la canasta básica. Bueno, eso es una realidad, porque el IVA no se aplica sobre productos de primera necesidad. Pero lo ha dicho ahora Juan Fernando, se ha discutido ampliamente este tema, no solo en las últimas semanas, sino en los últimos meses. El presidente Moreno, y él mismo lo dice, su gobierno se puede clasificar en dos etapas, en dos fases. La primera fase estuvo muy concentrada en la política, la democracia, la recuperación de las instituciones, la libertad de prensa, la desaparición de la Supercom, los órganos de control, la eliminación de la reelección indefinida. Hay cosas muy importantes que se lograron y una vez construidas estas condiciones políticas, el presidente lo dijo el 24 de mayo, dijo, en este segundo momento de mi gobierno, lo dijo el presidente, en este segundo momento es el empleo, el trabajo, las oportunidades, la producción, la economía. Y es a eso que hemos estado dedicados. ¿Cuáles son las medidas que permiten esa reactivación económica en el país? Por supuesto, esta es una de las primeras preocupaciones que todos tenemos, cómo las familias viven mejor, cómo las familias, las personas que no encuentran un trabajo, pueden tener mejores condiciones laborales, que es parte de lo que está en el proyecto de ley que hablaba ahora Juan Fernando, que son contratos laborales menos rígidos, que puedan permitir más contratación, teletrabajo, horarios que puedan ajustarse, sobre todo para jóvenes que a veces no pueden cumplir un horario estricto de trabajo y al mismo tiempo mantener sus estudios. Es un conjunto de medidas que se han analizado durante todo este tiempo, con medidas que tienen que ver algunas con la autonomía del Banco Central. Hay algunas medidas sobre inversión en nuevos programas en universidades extranjeras y programas conjuntos. Es decir, todo lo que pueda crear mejores condiciones, más trabajo, más oportunidades, se ha trabajado, se ha discutido durante todo este tiempo y se plasma en este conjunto de decisiones. Ministra, y hay una cosa también fundamental de que no se está hablando, y es un impuesto especial a las empresas que ganan más de 10 millones de dólares al año, que tendrán que tributar de manera especial durante los próximos 3 años, para garantizar que los que más tienen sean los que más aporten también en esta situación de déficit. Eso es importante decirlo. Ahora, ¿podrán en el Ecuador actual evitarse los abusos con las leyes que se están planteando, sobre todo en el tema laboral? Porque si algo hemos visto en nuestro país también es que todavía existe mucho de esa viveza criolla en el que cualquiera quiere aprovecharse y pues como dicen, echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo se podrá evitar todo esto para que también haya tranquilidad de parte de la ciudadanía? La mayor preocupación que hoy tienen los ciudadanos no es que le hagan trampa en el trabajo, es no tener trabajo. También hay que decir la verdad. La mayor preocupación que tiene el ciudadano no es ver la letra chiquita que me escribieron en el contrato, es que nunca le firman un contrato, porque está creciendo la informalidad por este tipo de normas. Entonces, a veces nos hacemos problema pensando qué dificultades, cómo le van a hacer la trampa. No, si lo que está buscando cualquier persona que está en edad de trabajar y que está preparado y que se ha capacitado, o personas que tienen 45, 40 años, que ya no encuentran trabajo, que le sacan de su trabajo por las normas precisamente de la jubilación patronal, que ese es un tema interesante. Y me voy a tomar unos minutos, si me permiten, para explicarlo. Pero para cerrar esta idea, la preocupación que tienen los ciudadanos en el país no es la letra chiquita del contrato de trabajo, es no tener trabajo, y eso es lo que tenemos que resolver. Y la ley está hecha para eso, para que hayan más trabajos, para que los trabajos sean con contratos y con contratos justos, justos para el empleador, justos para el empleado. Pero me iba a referir al tema de la jubilación patronal. Esta es una medida tal vez de lo más interesante que hay en el proyecto de ley en materia laboral. Hoy en día, ¿qué tenemos? La jubilación patronal que una empresa le da a su trabajador cuando cumple 20 años en la empresa. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces pasa que un trabajador cumple 19 años en la empresa y le dicen hasta luego, muchas gracias, le liquido porque la carga de la jubilación patronal es demasiado grande para mi empresa. Y el trabajador se va sin haber tenido esta oportunidad de la jubilación patronal. Y luego se vuelve difícil conseguir un trabajo ya con el paso de los años. A cierta edad es más difícil, así es. Pero esto no tiene que ver con el tema del IES, ¿no? Separo las ideas. No tiene que ver con mis aportes al IES y con los beneficios de jubilación que tiene el IES. Esto es un tema aparte.
¿Cuál es la figura que hoy se está creando en el proyecto de ley que esperamos que pronto sea aprobado por la Asamblea? La figura es que en lugar de que el patrono acumule para cuando yo cumpla 20 años pagarme, me va a depositar un porcentaje de mi salario en una cuenta que es mi cuenta de ahorro para cuando yo me jubile. Pero esa cuenta, si yo trabajo para Juan Fernando 3 años y trabajo para don José 10 años, yo me voy llevando mi cuenta. O sea, es mi cuenta de ahorro personal y yo decido en dónde la pongo. Yo decido si es que la pongo en los fondos que para el efecto tendría que crear el IES, o en un fondo privado, o en el fondo, no sé, pues del Colegio de Abogados, de la Asociación de Maestros, de la Federación de Artistas. Esto es una medida muy interesante de ahorro nacional y de ahorro personal y que en este momento los empleados en la práctica no reciben. Menos del 3% de la plantilla de empleados en el país llegan a tener jubilación patronal. Ministra, le dejo planteada la pregunta para cuando regresemos del corte. Quiero que nos responda cuándo llegará este proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Eso me responde después del corte. Vamos a una pausa, amigos televidentes, y continuamos conversando con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y con el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Vivimos en un mundo conectado, donde constantemente ocurren hechos con repercusiones globales. Aquí, examinaremos las noticias y eventos que marcan el mundo. Con una investigación profunda, analizaremos las consecuencias de las decisiones políticas, económicas y sociales de los líderes mundiales. Enfoque Mundial. Una mirada a los principales acontecimientos del mundo moderno. Sábado, 21:30. Por Ecuador TV. Emprender un negocio implica arriesgarse. En el momento en el que toma un riesgo y el emprendimiento nace, lo único importante es hacer. Vencer las dificultades que se presentan cada día. Lo más difícil es manejar la ansiedad si no tienes una red de apoyo. ¿Es imprescindible ser buen vendedor para ser emprendedor? Pero todo vale la pena cuando lo ves prosperar. Vendieron sushi desde su casa y ahora tienen ya 4 locales. Desde cero, de lunes a viernes 19:15. Espéranos con promociones únicas en cada emisión. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
8:52 minutos, continuamos actualizando información en esta jornada que el país ha vivido en medio de algunas protestas, movilizaciones y paralización del transporte público. Nosotros pues tenemos como invitados en este especial de Telediario a la ministra de Gobierno María Paula Romo y al ministro de Cultura Juan Fernando Velasco. Cristian Hidalgo había dejado planteada una pregunta antes de irnos al corte para la ministra de Gobierno. Ministra, sí, le consultaba precisamente cuándo llegará el proyecto a la Asamblea Nacional. Sí, estaba previsto que entreguemos el proyecto de ley el día de ayer. Estamos haciendo una revisión final. Tiene relación con varias otras normas legales. Hoy, lamentablemente, hemos pospuesto el proyecto porque la declaratoria del estado de excepción también es un documento legal y los equipos que habían estado trabajando en esta revisión pues giraron su trabajo hacia el tema de la declaratoria del estado de excepción. Esperamos mañana retomar esa revisión y entregarla a la Asamblea, que sabemos la va a calificar de manera rápida. Es un proyecto de ley económico urgente, por lo tanto se tramitará durante los próximos 30 días en el país. ¿Podría llegar mañana entonces, ministra? Podría llegar mañana. Y ratificamos que va a ser un solo paquete. Un solo proyecto de ley sobre una sola materia. ¿Cuál es la materia? La reactivación de la economía y del empleo. Para eso se va a reformar una norma tributaria, una norma que tiene que ver con el Banco Central, una norma que tiene que ver con el Código Penal. Son normas específicas, pero que todas apuntan a reactivar la economía y el empleo, que es lo que le da la unidad de materia al proyecto que va a ser llevado a la Asamblea. ¿En esta revisión hubo alguna modificación del texto o solamente cuestiones de forma? No ha habido ninguna modificación. El sentido general y las normas mismas las expuso el presidente Moreno hace un par de noches y el ministro Martínez, el ministro Madero, que son sobre todo los principales involucrados, las han desarrollado en estos días. No ha habido ninguna modificación sobre lo que trata la ley, de ninguna manera. Es una ley llena de buenas noticias, es una buena ley que nos va a ayudar a reactivar el empleo en el país y son revisiones ya de forma de detalle. Ministra, ¿cuál es la expectativa que hay en el gobierno por lo que será el trámite de esta reforma? Se necesita, obviamente, alcanzar votos en la Asamblea Nacional. ¿Creen ustedes que están las condiciones dadas como para que ese proyecto sea aprobado sin ningún problema? Claro que sí. Claro que sí, es una buena ley. No hay un solo tema que pudiera llegar a ser un gran conflicto en la Asamblea. Tal vez habrá gente que diga a este impuesto le están bajando muy poco, porque estamos bajando impuestos, no subiendo impuestos. Fíjese usted toda la expectativa negativa que algunos sectores pusieron sobre este proyecto de ley y eso no se dio. La ley ya no tiene en este momento ningún pretexto para tener objeciones en la Asamblea. Es una buena ley, está dirigida al empleo y realmente si usted me pregunta cuál es mi expectativa, yo diría unanimidad. Si fuera por el contenido de la ley, siempre hay algunos contreras que probablemente, aún tratándose de una muy buena ley, le busquen algún pretexto, algún tema negativo, pero estamos seguros de que le va a hacer muy bien al país. Pero le preguntamos esto, pues específicamente porque el escenario se muestra un poco convulsionado con el tema del diésel y la gasolina y podría generar, pues más allá de la revisión del texto legal, posiciones en contra por estar también en contra del alza de la gasolina y el diésel. Veamos qué pasa en la Asamblea Nacional. Creo que este tema también va a desatar un interesante debate en el mundo político del país. El tema de la gasolina no va a la Asamblea, no es un tema que se tiene que aprobar en la Asamblea Nacional, pero creo que va a ser muy interesante el que conozcamos qué opinan los distintos sectores políticos de este tipo de subsidio. Pero yo, por ejemplo, el presidente Moreno, solo permítame cerrar esta idea, el presidente Moreno lo decía en su alocución al país hace 2 noches y él decía, muchos de mis detractores, de mis opositores, decía el presidente, o de los futuros candidatos, están de acuerdo con esta medida, pero no lo van a decir, porque esta medida es una medida dura de adoptar, es una medida que tiene resistencias, por supuesto, y lo estamos viendo, y lo sabíamos, y lo sabemos. Si no fuera dura, alguien la habría tomado antes. Si de alguna manera esta medida se ha tardado 40 años, siendo una medida a todas luces conveniente, es precisamente porque hay sectores políticos que no se han atrevido a tomar esta medida. Veamos qué van a decir, porque hay algunos sectores que ni siquiera se van a atrever a decirlo, pero es una medida buena para el país. Hay un documento, un estudio, para hablar sin intereses de por medio, no es el gobierno, la oposición, un estudio del BID que dice que los subsidios en el Ecuador, este mecanismo de subsidios, beneficia a los 2 quintiles más ricos de la población
y perjudica por la asignación de recursos al quintil más pobre de la población. No nosotros, no está escrito en este gobierno, es un estudio sobre este tipo de política que al día de hoy solamente la mantiene Venezuela. ¿Es Venezuela nuestro modelo económico a seguir? De ninguna manera, al menos no para nosotros. El presidente Moreno nos alejó de ese modelo. Estamos tratando de alejarnos de ese modelo. No vamos a seguir sus recetas económicas. Pero la alcaldesa de Guayaquil, por ejemplo, ya se pronunció sobre el tema y se pronunció en contra precisamente de la liberación de los precios de la gasolina y el diésel. Y pues por lo menos no parecía que pudiera haberse dado esta posición de parte del Partido Social Cristiano o de la alcaldesa de Guayaquil. Por eso yo le decía que este debate va a ser un debate interesante en términos de las posturas políticas de cada sector en el país. Esperemos que la situación se normalice, esa es la prioridad. Luego vendrán más debates, pero ahora lo que tenemos que hacer es comprender el alcance de la medida, poder reflejar también el gran respaldo que tiene la medida, hacer un llamado a normalizar la situación en el país, a no creer las noticias falsas. Aquellos que están creando caos en las calles también están creando caos en las redes, nos están llenando de noticias falsas, de sensaciones de miedo. Esto no tenemos que permitirlo, es una medida importante para el país. Hay que defenderla desde lo racional, no desde la pasión, no desde el fanatismo. Esta es una buena medida. Discutamos. Permítannos explicar todo lo que implica y estamos seguros de que vamos a tener un gran respaldo a más del que ya tenemos. Ministro, ¿es necesario empezar con un proceso de socialización de las propuestas que plantea este proyecto de reforma? Bueno, como lo hemos dicho, ese proceso comenzó mucho antes de la toma de decisión. Y eso tiene que ver con el estilo de este gobierno. Yo soy parte de este gobierno por una invitación del presidente a transformar el país, en donde si yo sintiera que la aspiración es simplemente favorecer un sector o por intereses personales o políticos, yo me hubiera ido inmediatamente. Sigo aquí y, como decía al inicio de esta entrevista, para alguna gente habrá sido raro que estemos, creo que nunca ministra de Gobierno y ministro de Cultura han estado juntos sobre estos temas, es porque estamos convencidos de que así es como se construye un país diferente, desde el diálogo, desde la propuesta, desde las decisiones que a veces son duras como esta, pero que sentimos que corrige un error histórico y que hay que asumirlas. O sea, es asumir el rol de cambiar nuestro país y eso requiere del consenso, del diálogo. Siempre estamos abiertos al diálogo y eso lo decimos todos los ministros en todos los sectores. El presidente, eso es lo que nos ha pedido siempre desde el primer momento. Tenemos que dialogar, tenemos que lograr consensos y yo creo que podemos salir todos juntos de esta situación en donde hay un montón de sectores que, como decía la ministra, no están saliendo a las calles a decir estamos de acuerdo con esto. Es complicada esta medida, pero había que hacerlo y no se nota. Esta medida tiene un énfasis también importante en el tema de la ecología, que tampoco nadie está hablando. Hay un sector importante que salió a las calles, que protestó, que hace permanentemente trabajo de conciencia sobre el tema ecológico. Yo no vi a nadie diciendo qué bien que estos combustibles fósiles se les haya quitado el subsidio. De eso estamos hablando. Esa ¿no? crítica en algún momento se le empezó a hacer al prefecto de la SUA y Yacu Pérez, porque él siempre ha estado pues pregando por el ambiente y por precisamente en contra de toda la contaminación que existe y ahora más bien pues está también del lado de estas movilizaciones. Cristian, tenemos un video también que hemos preparado en torno a la dirigencia de los transportistas. Así es. Bueno, les invito, ministros, a que veamos un video que recoge precisamente el perfil de algunos de los dirigentes que están liderando estas movilizaciones, estas protestas y que han generado algunos inconvenientes a lo largo de esta jornada. Los dirigentes gremiales del transporte comandan la paralización en el país. En la lista están Napoleón Cabrera,
Es dirigente de Transporte Liviano. Está en el ámbito político desde 1978. Dirigente del transporte desde 2010. El 67% de sus bienes no registra declaraciones y tiene a su haber un patrimonio de $700,000. Jorge Calderón, en cambio, es dirigente del taxismo desde 1998 y registra procesos legales en su contra. Encabeza siempre las paralizaciones y en el gobierno de Rafael Correa se mantuvo muy ligado al régimen. En el registro de gremios del transporte público, transporte pesado interprovincial, urbano y taxis están 81 dirigentes a nivel nacional. Edison Valdés también lidera el transporte en taxis, accionista de 2 empresas. No registra declaraciones de impuestos a la renta. A su nombre tiene 4 unidades de transporte. En la Cámara de Transporte Pesado está Nelson Chávez, que en el pasado fue exdiputado. En su historial tiene 4 procesos de tránsito en su contra. Es accionista de 5 empresas. Tiene un patrimonio que asciende a $20 millones. El transporte público de pasajeros está liderado por Imer Gómez, al cual se encuentra ligado desde 1998. Está vinculado al movimiento Machete de Manabí. Es accionista de 3 empresas. Tiene 11 inmuebles. Por otra parte, Shirley Rivera maneja el transporte turístico. Desde el 94 está en el sector público. En su contra registra un proceso por accidente de tránsito. Fernando Bonilla, dirigente del transporte de carga, registra 11 procesos legales. Dirigente que encabeza conversaciones con autoridades. Manuel Salazar, dirigente de choferes profesionales, representa legalmente a su federación. Muy cercano a Rafael Correa en el gobierno anterior. También es accionista de una empresa. Manuel Medina, de la Federación de Transporte Urbano, tiene a su haber 2 procesos legales por abuso de confianza y no declara impuesto a la renta. Son quienes lideran las paralizaciones, manifestaciones y en la mesa de negociaciones con el gobierno decidieron no ceder. Bueno, y continuamos dialogando con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y con el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Ministra, decisiones duras. Decían ahí, hay muchas veces que tienen que tomar decisiones duras. Una de ellas tiene que ver con el tema de seguir optimizando recursos en el Estado. ¿Decisiones así? El Estado ha hecho una buena parte ya de su tarea en este sentido. Le pongo ejemplos. Hemos eliminado cargos de 170 asesores. O sea, hemos eliminado 170 asesores y no se ha caído el mundo y seguimos todos funcionando. Hemos eliminado 20 ministerios. No se ha comprado para el Ejecutivo ni un auto nuevo. No se necesita, más bien se han vendido. Se han vendido automóviles de alta gama y bienes inmuebles por más o menos $100 millones en este periodo de gobierno. Han salido del Estado, porque se tenía que hacer un recorte, más o menos 23,000 funcionarios públicos. Esto ya está hecho. Además, nos hemos bajado, digo nos hemos porque los recortes han sido en el jerárquico superior, nos hemos bajado de sueldo 3 veces ya desde que empezó el gobierno. Entonces, hay una parte desde el punto de vista de detener el gasto, que lo estamos haciendo y lo estamos asumiendo. ¿Qué es lo que buscan las medidas que se están tomando? Y me refiero en materia legal, en el proyecto de ley. Una de las cosas que se busca es que ya no recortemos más personal, no más en número de personas. Por supuesto, siempre habrá algún caso. Hay oficinas que hemos descubierto que tienen más comunicadores que los que hacen el trabajo principal, o más abogados que médicos en algunos distritos del Ministerio de Salud. Entonces, sí hay algunos casos en donde habrá que revisar y seguir revisando. Pero, en general, creemos que ya la mayor parte de los recortes están hechas. El 80% de la masa salarial son militares, policías, profesores y médicos, y ahí uno se pregunta, bueno, ¿de qué prescindimos? Porque de médicos no podemos prescindir, profesores no podemos prescindir, policías, militares tampoco. Entonces, una buena parte de estos recortes ya están hechos, pero yo decía, en lugar de separar a nuevas personas ya de sus cargos, se están pensando algunas otras medidas. Por ejemplo, una contribución especial de aquellos empleados de las empresas públicas. Los funcionarios, los empleados de las empresas públicas ganan en promedio un salario mucho más alto, no solo que el de las empresas privadas, sino que otros empleados públicos, otros empleados del Estado. Se calcula entonces que una contribución equivalente a un día de su sueldo al mes, a un día de su remuneración mensual, podría convertirse también en un ingreso
para poner en orden las finanzas. Sumado, ¿no?, a muchas cosas, le estoy dando un ejemplo, pero el gobierno ha hecho una serie de recortes y también se ha puesto en norma. Y esto es parte de la política de austeridad del presidente Moreno. Un poco el presidente de la República, cuando dio a conocer las decisiones económicas, mencionaba pues precisamente todas estas medidas que se han tomado desde el Ejecutivo, pero no pasa lo mismo con las otras funciones del Estado, por ejemplo la legislativa y pues la función judicial no asumen la misma posición. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, hay diferentes funciones, algunas tienen su autonomía. Sería interesante también como ciudadanos observar eso, no solo en el legislativo, en donde creo que también hubo un pequeño ajuste. Sí, eso le iba a decir. Sino, sí, por ejemplo, en los GATS. Sino, por ejemplo, en los GATS. Al tratarse de gobiernos autónomos descentralizados, uno puede encontrar todo tipo de casos. Ahí hay un tema interesante que vale la pena ponerle un ojo en verdad para que todos tengamos una valoración más real de lo que son las remuneraciones, sobre todo las remuneraciones que paga el ciudadano. Ministro, en el ministerio, cuando usted asumió el cargo, ¿se evidenció esa necesidad de apostar por un proceso de optimización? Absolutamente. Y en este sentido creo que es importante destacar que hay una percepción de austeridad en el ministerio que a mí me sorprende, se cuida cada centavo, no hay los planes de celulares que había en otros gobiernos, no hay los viajes a cualquier lado en donde se va una comitiva de 20 personas, todo es muy controlado, los viáticos terminan en general no alcanzando y esto lo digo también, se ha reducido de 30 a 15 días las vacaciones para el sector público y esto también lo digo porque a veces se sataniza al sector público y creo que es un sector que ha asumido el desafío de reducir el Estado y de vivir en esta austeridad y son los que permiten no solamente este 80% de la masa salarial que decía la ministra, sino en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, es gente que trabaja y que cree y que está apostándole a servir y que no es justo tampoco que siempre se piense, ¿no?, que hay que recortar a los públicos. Me parece mucho más relevante y en esto tal vez la ministra puede explicarnos mejor el tema de la lucha contra la corrupción. La gente dice, bueno, pero ¿y cómo se recupera? ¿Cómo se recupera eso? Todos los esfuerzos que se han hecho en temas de recuperación de corrupción, la Secretaría Anticorrupción, como nunca, ningún gobierno ha recuperado 18 millones de dólares, que claro, es una cifra que parece pequeña frente a todos los cálculos que se hacen de lo que se ha llevado. Hay un proyecto que lo presentó recién el secretario Anticorrupción, Iván Granda, que llegó a la Asamblea, que tiene que ver con el tema de extinción de dominio. Exactamente. Nuevamente la Asamblea tiene la oportunidad de lograr que se hagan estas acciones más expeditas, porque pues nos enfrentamos a unos procesos en donde hasta que se realizó todo el proceso, qué sé yo, ya no están. Igual hay mucha gente que está presa por corrupción y ahora la Asamblea pues tiene la oportunidad de hacer procesos que nos permitan a los ecuatorianos recuperar parte de eso que se ha robado. Aunque la percepción de la ciudadanía es que, por supuesto, todavía es necesario trabajar más en ese aspecto. Vamos en este momento a conectarnos con el ECU 911, donde se encuentra nuestra compañera Verónica Rivadeneira. Desde allí, pues hay novedades en torno a lo que son los operativos que se están desarrollando el día de hoy, pues para prevenir hechos de violencia. Verónica. Hola, buenas noches, Cristian, Sofía y amigos televidentes que se enlazan a la señal de Ecuador TV. En estos momentos les saludamos desde la sala de crisis del ECU 911, en donde se reúne el comité de crisis para evaluar la situación ocurrida en el país debido a las paralizaciones anunciadas y realizadas en varios puntos por parte de los transportistas, quienes han realizado varios bloqueos. Solamente en la ciudad de Quito se registran alrededor de 50 puntos en los cuales existían manifestaciones y ya se han logrado desactivar. Ministro, buenas noches. ¿Cuántos puntos de la ciudad han logrado ya desactivarse de los puntos conflictivos, que había alrededor de 50? No sé cuántos han logrado ser desactivados y se ha podido desactivar la zona al aeropuerto, la vía al aeropuerto de Tababela. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos encontramos en el Centro de Manejo de Crisis, en el 911,
El propósito fundamental es integrar a las instituciones en fundamento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con la finalidad de proteger a la población, de proteger las instalaciones públicas y la propiedad privada y dar la seguridad que se necesita en áreas estratégicas, en centros de distribución, el aeropuerto, las vías y los diferentes puntos que son fundamentales para que pueda funcionar en orden y estabilidad todas las actividades sociales y económicas que tiene el país. En ese sentido, ¿usted diría que ya se va retomando el control, la seguridad, la tranquilidad en la ciudad, con el aporte de los militares, los policías y toda la coordinación que se realiza? La planificación que realiza el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en coordinación con las diferentes instituciones ha permitido restablecer, en primer lugar, que las vías se encuentren expeditas, que el aeropuerto esté libre en su itinerario hasta llegar desde Quito al punto de embarque que se tiene en este momento, de los diferentes puntos que corresponden a la protección tanto de la ciudad en el casco urbano como las diferentes vías y los centros que corresponden a la estabilidad para que haya una vida normal. En este momento ya se ve la fuerza pública, la presencia en las calles, se ha logrado desbloquear algunas vías. ¿Qué nos podría confirmar de la ciudad de Quito? Están todos los accesos a la ciudad, a las diferentes ciudades. Quito, Guayaquil, Cuenca, las diferentes ciudades tienen expeditas sus vías de acceso. Y también se ha dado instrucciones precisas a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para un uso progresivo de la fuerza. Esto significa que con el sistema de organización que se tiene, se ha evitado el vandalismo y la agresividad de grupos que se pueden llamar perfectamente como desadaptados, que atentan contra la vida de las personas, contra la seguridad pública y la seguridad privada de las instalaciones. Esto significa también que las Fuerzas Armadas y la Policía actúan profesionalmente, pero en idéntica forma que acabamos de mencionar, que hay una manera profesional de actuar, no se debe provocar o desafiar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que es lo que se está encontrando. Hasta el momento tenemos 21 policías heridos, tenemos 277 detenidos que han cometido actos de vandalismo, que han atentado contra la propiedad y que están quebrantando el orden y la paz social. Estos detenidos son víctimas prácticamente de su propia agresión y de grupos que están liderados por grupos que están perfectamente identificados y comprometidos con crear la inestabilidad social y la paz ciudadana. ¿Cuáles serían estos grupos, señor ministro? Los diferentes grupos se relacionan con los que defienden intereses particulares y no los del Estado. Los que se preocupan por su propio bienestar, por su lucro personal, pero no por lo que significa el ordenamiento, el progreso económico y social del país. Señor ministro, ¿se han registrado saqueos? ¿Se ha podido ver en algunas zonas de Guayaquil? ¿Se ha logrado identificar a esas personas, detener a estas personas? Hay reportes también en el Quicentro Sur de saqueos. ¿Qué decir sobre este tema? Especialmente quemar instalaciones como cajeros automáticos de un banco de la capital y en Guayaquil, el que haya apedreamiento a las instalaciones de gobernaciones y la agresividad con la que se manifiestan en contra de la fuerza pública son actos de vandalismo que están reprimidos por la ley. Los detenidos seguirán un proceso legal como corresponde porque estamos en un estado de excepción. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúan profesionalmente, pero no se debe abusar de la cordura de Fuerzas Armadas y de Policía. No se puede desafiar a la autoridad y a la acción prudente que están teniendo las Fuerzas Armadas y la Policía. Por consiguiente, no es otra cosa que una advertencia. Estamos en un estado de excepción y en uso progresivo de la fuerza, cuando es necesaria, en función de la defensa propia, en función de que no cometan actos de mayor daño a la población, a la ciudadanía, a las instalaciones. Y eso vamos a ser muy cautos, pero repito, no provoquen, no desafían a la fuerza pública. La única autoridad está respaldada por la ley, por la Constitución, y estamos en un periodo
no obstante ser de excepción, vivimos de institucionalidad. Esto significa que tenemos instituciones que funcionan adecuadamente, que saben cumplir su misión, no provoquen, no desafíen, respeten a la ley. El señor presidente de la República ha manifestado, es de diálogo el procedimiento, se acepta la inconformidad, la protesta está admitida, están en sus derechos, pero violentar, afectar a la fuerza pública, destruir las instalaciones, caer en vandalismo y acarrear a un desorden social, Fuerzas Armadas y policía no lo van a permitir y la ley, la Constitución, respalda este accionar. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Agradecemos la presencia del señor ministro de Defensa, quien nos ha manifestado que se rechaza el vandalismo y que se garantizan las protestas siempre y cuando estas protestas se desarrollen de manera pacífica, sin interrumpir el orden público y también la libre movilidad de las personas. Se está garantizando la tranquilidad, la seguridad se va restableciendo en el país, en la ciudad de Quito, donde se han registrado la mayoría de manifestaciones. Hay 25 puntos que ya lograron desactivarse, existen otros pendientes por desactivar, sin embargo se va retomando el orden público, la tranquilidad y se espera que esto continúe y mejore el día de mañana y de todas maneras para precautelar la seguridad de los estudiantes se ha determinado la suspensión de las clases para las escuelas y colegios. Con esta información nos despedimos, muy buenas noches. Gracias, Verónica. Bueno, son las 21 horas con 19 minutos. Ministra, escuchábamos también al ministro de Defensa y con este nuevo balance. No sé si a esta hora de la noche tenemos ya nuevos datos que puedan permitirnos, por ejemplo, evidenciar el número de personas que han sido detenidas, algo que podamos actualizar, ministra. Sí, claro que sí. Recibí un reporte reciente. Tenemos 195 detenidos en el país. La mayor parte de estos detenidos se encuentran en Guayaquil y sus detenciones están asociadas al robo. Sus detenciones están asociadas al vandalismo que vimos en las imágenes, sobre todo en la zona de la perimetral. 150 detenidos en Guayaquil es la cifra más grande que tenemos y no está asociada, repito, no está toda asociada. Probablemente también tenemos algunos detenidos en otras circunstancias, pero la gran mayoría de esta cantidad, que suena importante, fueron detenidos precisamente por los actos vandálicos que en este momento se encuentran controlados en la ciudad y que esperamos que no se repitan. En este tipo de actos no está en discusión ni el subsidio, ni el proyecto de ley, ni la reforma laboral. Es puramente delictivo. Romper una puerta, robar un centro comercial, salir corriendo con una televisión, eso no es una marcha, ni es una protesta, ni es libertad de expresión política. Es un delito y estas personas han sido pues confrontadas por la fuerza pública y tenemos este número importante de detenidos. En el resto del país, por la justicia también, estas personas. A la policía le corresponde ponerla a órdenes de la justicia ya en esos procesos judiciales. Hoy trabajarán mucho los juzgados de flagrancia en Guayaquil porque 150 detenidos en estos eventos pues es un número importante, pero ya una vez que la policía detiene a estas personas pues dependerá del tipo de pruebas que presente la policía y en cada caso los jueces harán su trabajo y confiamos en que lo van a hacer. Es un mensaje importante el que hay que mandar a la población. Aquí no hay diferencias políticas. Si quieres, sobre la gasolina podemos tener una diferencia sobre el proyecto de ley, pero animar el vandalismo en el país no creo que lo estén haciendo los sectores serios, así que creo que en ese sentido sí vamos a estar todos juntos. ¿Tienen algún reporte sobre policías heridos, ministra? Sí, tenemos también algunas decenas de policías heridos, tenemos la gobernación de Imbabura que han causado destrozos en esa gobernación, tenemos una UPC que fue quemada, también las puertas principales del Ministerio de Turismo en Quito fueron derribadas la noche de hoy. Tenemos algunas valoraciones ya de algunos reportes de los daños, pero creo que mañana vamos a tener ya un recuento nacional. Esperamos, a pesar de todo esto, que ya la situación se normalice. Los puntos más violentos están controlados. Algunas modalidades de transporte dan señales de estar interesadas en levantar el paro. Una lo ha anunciado ya, el transporte pesado. Necesitamos trabajar, necesitamos producir. Los campesinos, los agricultores, los comerciantes tienen que sacar sus productos, los turistas tienen que llegar al aeropuerto, tienen que visitar la ciudad, no podemos destrozar de esa manera el centro histórico. Creo que es un llamado a que procesemos cualquier diferencia
de otra manera y ojalá mañana ya las ciudades que han tenido hoy estos incidentes recobren la calma y podamos tener otro tipo de debates. Y mientras se retoma la calma, ¿cuáles son las alternativas que tiene la ciudadanía para poder movilizarse? Ya se dice que pues todos los accesos a las principales ciudades del país están expeditos, según lo manifestó el ministro de Defensa, pero ¿qué otras alternativas tiene la ciudadanía cuando está paralizado todavía un sector del transporte? Veamos qué pasa mañana, con el tema del transporte dentro de las ciudades. Les repito, yo soy optimista de que estos actores van a deponer su medida en las próximas horas. Ojalá no lleguemos a que sean los próximos días, pero por un minuto pensando también en las personas que conducen un autobús, un bus escolar, un taxi, son personas que viven de su trabajo. Son personas que no reciben un sueldo fijo, son personas que necesitan sacar sus unidades de transporte y cobrar cada pasaje. Así que yo creo que hay un interés de parte de todos los sectores para superar rápidamente la paralización. Esperamos que así sea. Y sin embargo, de este análisis, no dejar de recordar que paralizar servicios públicos es un delito y también este diálogo que propone el gobierno pues tiene un límite y hay que proteger el derecho de los ciudadanos de transportarse, de llegar a su trabajo y en el marco del estado de excepción estamos facultados a hacerlo. Quiero transmitirle una pregunta que nos llega, ministra, retomando precisamente el tema de las reformas que van a enviar a la Asamblea. Me consultan si en el caso, por ejemplo, del tema de la jubilación patronal, ese 2% será sobre los contratos, sobre el valor de los contratos, y si se podría establecer en la propuesta de que eso sea gradual, es el aporte de esos 2%, ministra. No está previsto que sea gradual, es una cifra fija sobre el salario, no la paga el empleado, no tiene ningún descuento el empleado, la paga completamente el empleador y va al lugar, al tipo de fondo que el empleado escoja, público, privado, en el Instituto de Seguridad Social, y se constituye en mi cuenta privada como una cuenta propia de ahorro para los años de trabajo. ¿A dónde vas? Es decir, ¿yo puedo escoger que vaya a mi cuenta, ministra? No, a su cuenta para gastarse, no. Es un fondo, no se puede ir a su cuenta para gastarse, es precisamente un fondo que se tiene que acumular hasta llegar a la jubilación. No va a pasar como con los fondos de reserva, que sí van a una cuenta personal. Esa es la diferencia cuando se hace opcional el usarlo como fondo de reserva o ya hacerlo parte del ingreso. Eso no se está discutiendo en la ley. No hay ninguna reforma que se refiera a los fondos de reserva, sino más bien a este asunto que le comento, que es un ahorro para la jubilación, que tampoco se tiene que mezclar o confundir con el tema del IES, que no se está tocando en el proyecto de reforma. Es aparte, es un beneficio aparte que creo que va a resultar muy interesante para los trabajadores. Ministra, usted decía que hay policías heridos también durante esta protesta, seguramente también hay ciudadanos heridos durante este día, que pues ha sido lamentable ver algunos hechos de violencia y el tratamiento que también se ha dado al patrimonio de nuestro país. Pero vimos también periodistas agredidos, por un lado, por los manifestantes, y por otro también en un momento llegó alguna confusión, no sabemos qué pasó, porque se estaban identificando frente a la policía y fueron también agredidos. ¿Qué va a pasar en estos casos? ¿Cómo se va a analizar? Sí, lo comentábamos un poco en el espacio antes de entrar a este segmento. El trabajo de la policía no es un trabajo sencillo. Le damos un encargo de manejar la fuerza, de utilizar la fuerza, y luego también tiene unas reglas que seguir para utilizar esa fuerza. He visto hoy algunos incidentes, efectivamente, hay que revisar, espero recibir reportes el día de mañana. Hay unas reglas para el uso de la fuerza, hay un propósito en el uso de la fuerza. A los señores periodistas que estuvieron hoy en la mañana en el Palacio, públicamente les dije que si es que hay algún exceso, soy la primera en disculparme. No es esa la función de la policía es garantizar también el trabajo de los periodistas y por supuesto así lo vamos a hacer. Esa es la instrucción que han recibido, que van a seguir recibiendo, y si alguna confusión o algún exceso existió, soy la primera en disculparme, pero ese no es el sentido. La policía no tiene una instrucción de agredir a nadie, pero tiene que responder con fuerza cuando las cosas se salen de control, cuando es agredida, cuando se está dañando el patrimonio, cuando se pretende sobrepasar una barrera que precisamente está puesta ahí por este tema, o más todavía cuando vemos ya los temas de vandalismo, que ya es indiscutible la actuación de la policía. Precisamente de eso le quería consultar, ministro. Hubo un camarógrafo también de Teleamazonas que fue hoy atropellado mientras se hacía la cobertura en vivo. Son situaciones, lo decía yo también en la transmisión que hacíamos en la mañana, son hechos que hay que condenar, porque hoy fue él, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros, es verdad. La verdad es que creo que
a toda la ciudadanía creo que nos queda la sensación de que la violencia no es el camino, no puede ser el camino. Yo, y te pregunto públicamente, María Paula, creo que no hay un sector que haya querido dialogar con el gobierno al cual se le haya cerrado la puerta, porque al menos eso es lo que yo he visto desde que he llegado. En ninguno de los casos estuve más o menos cercano con la situación del Carchi por la afinidad de colegas que están allá, y todo el tiempo la sensación y el mensaje era claro: dialoguemos, busquemos respuestas, busquemos la manera de que no lleguemos a estos lugares en donde quien pierde es el país. Pierde el productor, pierde el niño que no puede ir a la escuela, pierde el paciente. ¿Qué está pasando con los hospitales? ¿Qué pasa con la salud pública? ¿Qué pasa con los propios transportistas, como decía María Paula, que necesitan trabajar? Que por ahí dicen, yo quiero revisar el tema del pasaje, de las tarifas, claro. No, de las tarifas, creo que hay que revisarlo, pero en vez de sentarme en una mesa a revisar eso, estoy dejando de trabajar, se está violentando, probablemente están generando el caos, y esto permite que otros sectores que solo buscan desestabilizar o que directamente buscan delinquir se aprovechen de esto. Así que el llamado que se hace es a deponer estas medidas de hecho, a buscar el diálogo. Siempre está abierta la posibilidad del diálogo. Hablé ahorita del Carchi, aprendamos de lo que sucedió en el Carchi. Destrozaron Tulcán. Ya terminó, ya se sentaron, dialogaron. Y la pregunta es, ¿de qué sirvió tanta violencia? ¿No? Hay reparos en la ciudadanía. Bueno, salimos. Esta violencia fue manipulada, fue llevada por intereses reales. ¿Qué es lo que se logró? ¿Por qué no nos sentamos y dialogamos y logramos las mismas cosas que logramos sin poner en riesgo la vida incluso de los ecuatorianos? Muchísimas gracias. O fue exacerbada por sectores ajenos a las protestas. Ojo también con esos temas. A veces hay sectores ajenos al lugar, ajenos a la protesta, ajenos a la demanda, que vienen y exacerban la violencia, porque ese es el riesgo pues, de este tipo de actos. Pero creo que vamos mañana a tener un día más tranquilo, vamos a seguir rechazando los actos de violencia, vamos a aplicar la ley cuando corresponda. También. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Ya tenemos que despedir. Enseguida viene pues un espacio de enlace nacional donde también pues se dará a conocer lo que ha sucedido el día de hoy en todo el país. Gracias a la ministra de Gobierno María Paula Romo, al ministro de Cultura también por acompañarnos, Juan Fernando Velasco. Cristian. Gracias, un gusto, Sofía, ministros muy amables. Gracias. Gracias.